Bienvenidos a Tlalpujahua, Michoacán. Es uno de los 8 pueblos mágicos del estado de Michoacán. De arquitectura virreinal, hogar de la mariposa monarca y lugar de la eterna Navidad con sabor a libertad, Tlalpujahua de Rayón esconde muchos secretos dentro de sus calles empedradas, sus vastos paisajes boscosos y sus bellos templos de origen colonial. No solo ha sido el lugar de nacimiento de Ignacio López Rayón, sino también de múltiples artesanos que día a día trabajan la esfera, la cantera, la alfarería, la madera y la conserva. Gente, sean bienvenidos al Mictlán, el lugar hasta donde los muertos quieren seguir aprendiendo de nuestras raíces, y el día de hoy toca hablar acerca del bello pueblo mágico de Tlalpujahua, Michoacán, así que quédense que ya comenzamos. ¿Qué significa Tlalpujahua? De muchas pretendidas etimologías, la más aceptable es la del señor Lic Róbelo, que le atribuye a la palabra un origen náhuatl, que viene de Tlali, que significa tierra, y Poxohuac, que significa esponjada, por lo que se traduce Tlalpujahua significaría tierra esponjada. Época prehispánica. Tlalpujahua es uno de los antiguos suelos más fértiles del país, ya que lo explotaban los antiguos pobladores precolombinos de la zona, los mazahuas. Entre la historicidad posclásica aún se discute a qué poderoso señorío pertenecía Tlalpujahua, si al mexica o al purépecha. En la relación de Michoacán se establece que los antiguos límites entre estos dos imperios se medían en Tajimaroa, hoy Ciudad Hidalgo, pero se ha especulado que con las derrotas de Axayacatzin, Tlatoani y Mexica que intentó conquistar Michoacán, los límites se vieron modificados, siendo la nueva frontera la ciudad de Calixtlahuaca, hoy en el Estado de México. Es así que el lugar de la tierra esponjada fue un sitio de constantes enfrentamientos entre purépechas y mexicas. Época colonial. Durante la colonia, el área en donde se encontraba Tlalpujahua estaba incorporada a la encomienda de Taimeo, que aún así era un lugar distante y se veía difícil su acceso. Esta encomienda fue recibida por Gaspar de Ávila, que se encontraba en vastos territorios de la región oriente de lo que hoy es Michoacán. Todo cambiaría radicalmente hasta el año de 1558, con el descubrimiento de las vetas de oro y plata, hallados por un arriero de la hacienda de Tepetongo, y que después se aperturaron las minas Descubridora y Corona. Este hecho hizo que la corona española se fijara más en Tlalpujahua. Se discutía a qué provincia pertenecería. Sin embargo, no fue hasta que don Vasco de Quiroga logró incluirla en la provincia de Michoacán. Es entonces que se construye la primer capilla del pueblo. Esta debería estar cerca de las vetas mineras, y así nace el pueblo de San Juan Tlalpujahuilla. Con la primer bonanza minera hubo una explosión demográfica y obligó a la gente a asentarse en el Cerro del Gallo, donde actualmente está el pueblo de Tlalpujahua, y a mitad de ladera se construye la capilla de la cofradía, que en un inicio congregaba solamente a españoles. Una vez asentándose en población, el 4 de julio de 1603 quedó enmarcado el Real de Minas de Tlalpujahua por el juez de la comisión, don Luis Enrique de Monroy. Los franciscanos llegan en el siglo XVII y construyen el convento franciscano, que actualmente se encuentra al lado del jardín municipal. Durante todo el virreinato estuvo viento en popa la primer bonanza minera, independencia y sabor a libertad. El 31 de julio de 1773 nació el licenciado Ignacio López Rayón, la figura histórica más representativa de los tlalpujahuenses. Tlalpujahua y los López Rayón jugaron un papel fundamental en la independencia de México. En 1910, Ignacio López Rayón abolió la esclavitud y poco después sería confirmado por Miguel Hidalgo en Guadalajara. López Rayón fue secretario personal del cura Miguel Hidalgo. Luchó durante la primera etapa de la independencia, hasta que el 28 de febrero de 1811, López Rayón recibe una carta del virrey Venegas, ofreciéndole el indulto para él y todos los insurgentes. Y según lo que contestaron fue: el indulto es para los criminales, no para los defensores de la patria. Tras la muerte de Hidalgo y los demás insurgentes, Rayón tomó el mando del ejército, que poco después pasó al cura José María Morelos y Pavón. Y aquí cabe destacar que Ignacio López Rayón es el primero en celebrar el grito de independencia con una descarga de artillería el 16 de septiembre de 1812. La guerra siguió y en 1815 Francisco López Rayón es capturado y fusilado en Ixtlahuaca de Rayón. Tras enterarse de este hecho, su madre, doña Rafaela López Aguado, anunció una frase célebre que quedó grabada en toda la historia de Tlalpujahua: antes que el hijo de mis entrañas está la patria.
Después de la muerte de Morelos, la independencia se había convertido en una guerra de guerrillas, y en 1817 López Rayón es capturado por Nicolás Bravo, y al final este terminó accediendo al indulto. Tras la guerra de independencia, Tlalpujahua había quedado devastada, porque el pueblo se involucró directamente. Sin embargo, eso no fue impedimento para seguir avanzando. La tragedia de las lamas. Para el año de 1903, el francés Francisco J. Fournier funda la Compañía de las Dos Estrellas. Cuentan los pobladores que cuando se reapertura la mina, los desechos de esta eran tirados al río y la gente bebía directamente de esa agua. Estos se fueron a quejar con él porque su ropa se les estaba rompiendo fácilmente y además se estaban enfermando. Los empresarios tomaron medidas y decidieron depositar sus desechos en una presa que se construyó arriba de un cerro al costado de la antigua población del Carmen. Estos desechos se acumularon durante 30 años y el 27 de mayo de 1937 a las 5:20 de la mañana, las presas donde se acumularon dichos residuos se reventaron, sepultando así una tercera parte del poblado de Tlalpujahua. Cuenta la gente que se le advirtió a las personas que se salieran de sus casas porque se iban a reventar las lamas, como ellos las llamaban. Pero la bonanza minera había dejado buena economía y muchos ya contaban con casas de concreto, así que no quisieron salir y olvidar su patrimonio. Entre los relatos que se transmiten de generación en generación, rescatamos uno que llamó la atención. Un señor de avanzada edad sí decidió abandonar su casa durante la madrugada, pero a mitad de camino recordó que tenía un puerquito que tanto trabajo le había costado engordar. El señor regresó por su animal, lo encontró, pero no le dio tiempo de huir de la catástrofe, y cuenta la gente que lo encontraron abrazado de su puerquito. En esta tragedia, el pueblo vio una luz de esperanza, encontrando la pared de adobe de más de 8 toneladas de la Virgen del Carmen, y al tratarla de sacar, la gente cuenta que no se quería ir la Virgen, y pues cómo no, si pesaba demasiado. Pero la Virgen del Carmen fue un estandarte para todo el pueblo, y lo ha sido durante los últimos 80 años. Actualmente, dicha pintura de la Virgen del Carmen, plasmada en la pared de adobe, se encuentra en la parroquia de Tlalpujahua, Michoacán. Época actual. Actualmente Tlalpujahua es uno de los 8 pueblos mágicos del estado de Michoacán. Alberga una tradición de artesanías elaborada por los pobladores, entre los que destacan la conserva, que se vende en los portales del centro del pueblo, tal como lo ha hecho la familia Zúñiga durante 100 años. Mi nombre es María Guadalupe Zúñiga Casado. La conserva la elaboramos desde, ya tiene más de 100 años que la elaboran desde mi bisabuelita. Aquí ya tenemos más de 100 años vendiendo, aquí en los portales. Pero sin duda, por lo que es reconocido Tlalpujahua, es por la elaboración de esfera artesanal, que año con año se hacen millones de esferas para comercializar internamente en el país y externamente. Las esferas que se elaboran en el pueblo de Tlalpujahua, Michoacán, son el orgullo de los habitantes, ya que a nivel Latinoamérica es la fábrica más importante en cuanto a producción, calidad y precio, además de que su tradición es pilar de la economía local y el sustento de muchas familias tlalpujahuenses. Tlalpujahua es el primer pueblo que adopta la creación de esferas navideñas como pilar económico en México. Realiza alrededor de 38 millones de esferas para la venta nacional e internacional. Pero ¿cómo específicamente es el proceso de elaboración de esta esfera artesanal? La elaboración de la esfera consta de 4 sencillos pero difíciles pasos. El primero de ellos es el soplado de vidrio, que mediante esta técnica el artesano le da forma a la esfera. Utiliza un soplador que utiliza a su vez gas para poder encender la llama. El siguiente paso es el cromado, que es la forma específica en la que se le da la textura de la esfera. Una vez teniendo la base de la decoración de esta esfera, se procede al decorado. Aquí es cuando la esfera se personaliza según los gustos o según la producción que se esté dando en serie. Y finalmente es la incrustación del colgante, es decir, romper el vidrio que sostiene la esfera para poder incrustar el metal donde se cuelga la esfera. Esta tradición de la esfera se remonta a unos 40-50 años atrás, cuando se tenía una fábrica enorme de producción de esfera artesanal. Esta fábrica quedó en bancarrota, pero los artesanos decidieron emprender su negocio por cuenta propia. Es así que muchas familias dependen directamente económicamente de esta artesanía. Desde hace 20 años, el pueblo de Tlalpujahua organiza una feria de la esfera, que es donde los artesanos de todo el municipio se reúnen para ofrecer sus productos, y es cuando el turismo se detona completamente en este pueblo. Tlalpujahua también elabora productos artesanales con la cantera.
principalmente en las comunidades de Dos Estrellas y Tlalpujahuilla, así como la alfarería, ubicadas principalmente en las comunidades de Zona Alfarera y Estanzuela. Por toda su historia y trabajo artesanal, Tlalpujahua es uno de los destinos turísticos más atractivos del centro del país y del estado de Michoacán. En un pueblito donde yace la historia, la independencia de México con los hermanos López Rayón y con un pasado de origen colonial, habiendo explotado 3 bonanzas mineras durante toda su historia, con una tragedia que forjó la identidad del pueblo y una historia contemporánea siendo uno de los 8 pueblos mágicos del estado de Michoacán, Tlalpujahua de Rayón esconde muchos secretos dentro de toda su artesanía. Es un lugar que no puede dejar de visitarse. Visita Tlalpujahua, Michoacán, el pueblo de la eterna Navidad con sabor a libertad.